las repercusiones y lo que va a suceder en materia económica del país lo vamos a analizar con el ex ministro de Hacienda, el señor Mauricio Cárdenas. Mauricio, bienvenido a esta emisión de noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto estar con ustedes. Lo mismo. Analicemos cuáles son las repercusiones inmediatas de ese anuncio de la inflación y, sobre todo, cómo le va a afectar al bolsillo a los colombianos de a pie. Es un dato muy preocupante porque muestra, primero, que la inflación está muy alta, pero segundo, que sigue subiendo. Contrario a lo que está pasando en otros países de América Latina y del mundo en general, donde la inflación ya llegó a un pico, en Colombia todavía sigue en ascenso. Y no solo es el problema de los alimentos, del que tanto se ha hablado, aunque sin duda los alimentos están subiendo mucho de precio. Es un rango muy amplio de productos que han tenido incrementos en precios muy importantes. Entonces, no podemos tener la esperanza de que con la caída del precio de los alimentos que se está dando a nivel global, se vaya a resolver el problema de la inflación en Colombia. Hay más detrás de este dato de inflación y seguramente esto va a llevar a que la tasa de interés siga subiendo, es decir, que el Banco Central en Colombia, el Banco de la República, siga incrementando la tasa de interés para tratar de frenar la demanda agregada y de esta manera reducir la inflación. Ahora, hagamos un contraste en el tema del porcentaje de la inflación con lo que subió el salario mínimo. El salario mínimo subió 16% y ahora anuncian la inflación del 13.12%. Bueno, en primer lugar, la inflación, al tener ese énfasis tan fuerte en la parte de alimentos, afecta más a los grupos de la población que tenían menores ingresos. Entonces, el grupo de la población pobre en Colombia tiene una inflación que no es la del 13.12%, que es el agregado para todo el país, sino que es de casi el 15%, del 14.9%, por el mayor peso que tienen los alimentos en la canasta de consumo de la población pobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aumento del salario mínimo del 16% que se dio en diciembre del año pasado, pues realmente para el grupo de la población pobre apenas compensa una inflación de casi el 15% en ese mismo segmento. Entonces, no hay un aumento de capacidad adquisitiva, es simplemente la compensación de lo que se perdió en poder adquisitivo por cuenta de la inflación. Ahora, un ciudadano de a pie que esté sintonizando las noticias, que vea este porcentaje, que diga, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? El sueldo no me va a alcanzar para llegar a fin de mes, con todos los aumentos que se están presentando por demás en el país. ¿Cuál es la respuesta que podríamos darle a una persona que en este momento está preocupada por este tema económico? Bueno, primero que este debe ser el elemento central, la prioridad de la política económica del gobierno. El gobierno puede buscar muchos avances, progresos en materia de reformas, en materia de nuevos programas sociales, en fin, pero nada compensa una alta inflación. Es decir, el gobierno debe poner todo el énfasis en el problema que hay en materia inflacionaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo se trata de subir la tasa de interés y que va a tener un costo en materia de actividad económica, sino que el dólar en Colombia ha subido mucho. Ya lo comentaban ustedes al inicio de esta nota, volvió a pasar esa barrera simbólica de 5.000 pesos por dólar. De manera que ahí hay un problema. El gobierno haría bien en generar el nivel de confianza, de darle seguridad a los inversionistas, de darle tranquilidad a los mercados para que el dólar vuelva a bajar. Y el dólar puede bajar a 4.600, a 4.500 pesos y eso le va a quitar presión a la inflación. Entonces el gobierno tiene muchas tareas por delante, pero debe poner el foco, la prioridad en el control de la inflación, porque si no esto le va a salir muy costoso políticamente, porque alta inflación es sinónimo de impopularidad. El gobierno perdería favorabilidad en las encuestas. Y ahora, en calidad de exministro, conoces muy bien la cartera de Hacienda y conoces muy bien el tema de las medidas económicas. ¿Cuál sería una medida acertada para frenar la inflación? Bueno, yo creo que el gobierno, en vez de cuestionar al Banco de la República, que lo ha considerado en ocasiones como parte del problema y no parte de la solución, debe darle respaldo al Banco de la República en la necesidad de subir la tasa de interés. Esto desafortunadamente tiene costos, tiene consecuencias, porque se frena la demanda agregada y se frena la actividad económica en el país, pero es un mal necesario para bajar la inflación. La disminución de la inflación debe ser el objetivo predominante, debe ser realmente la meta a lograr. Y esto significa apoyar
al Banco de la República en la subida de tasas de interés. En segundo lugar, va a ser necesario que baje el precio del dólar y esto requiere un esfuerzo grande de parte del gobierno de dar confianza, de dar seguridad, de generar un ambiente propicio para la inversión extranjera. Y en tercer lugar, yo diría que hay algo que va a ayudar a bajar la inflación y es que pues se vuelva a generar un aumento en la producción de alimentos. El aumento de precios de los alimentos ayuda para que se siembre más, para que las cosechas sean mejores. Sí. Pero sin duda alguna va a ser muy importante que el gobierno apoye la producción de alimentos porque ahí se juega una parte muy importante del resultado en materia de inflación. Claro que sí. Otra de las aristas de la noticia es qué hacer con el tema de la canasta básica familiar y cómo no alcanza el sueldo para completar todos los productos que una familia necesita, porque aquí en Colombia ha subido absolutamente todo y hay gente que se ve obligada a llegar al supermercado y decir, bueno, o llevo esto o llevo lo otro. Es decir, se está presentando un tema, un problema no menor también en el tema alimenticio, todo derivado por la economía. Sin duda, y esto genera mucha insatisfacción y pone a las familias en aprietos, porque es que ahora viene el aumento de las matrículas, viene el aumento de los servicios públicos, viene el aumento del transporte. Entonces, ahí se va a requerir muchísima moderación y muchísima prudencia, porque enero es un mes de alta inflación. Entonces, claro, esta es una señal de alerta, es un campanazo para que todos estos precios regulados pues tengan un aumento que no busque repetir lo que ya pasó en el 2022, sino que más bien mire hacia adelante y piense que la economía de este año no va a estar tan boyante. El año pasado fue un año de mucho auge, de mucho crecimiento, este año no lo será. Entonces, mucha prudencia y mucha mesura por parte de quienes fijan las tarifas, por ejemplo, de las matrículas escolares, del transporte público, de los servicios públicos y, por supuesto, también vamos a necesitar que en materia del precio del dólar, que es una variable tan importante, se produzcan buenas noticias. Yo quiero insistir en ese punto. Bueno, pues así será. Muchas gracias, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, por haber estado con nosotros aquí en esta emisión. Feliz día. Gracias a ustedes.